Mis queridos fans de Hideo Kojima y Metal Gear Solid, Death Stranding 2 nos ha dejado una de las referencias más impactantes hasta ahora. En su nuevo tráiler, el personaje de Neil, interpretado por Luca Marinelli, se ata una bandana de una forma que nos resulta muy familiar. Casualidad para nada. Kojima nos está enviando un mensaje claro. El renacimiento de Snake es real, pero en un contexto que nadie esperaba. Hoy vamos a desglosar este homenaje, sus implicaciones y lo que podría significar para el futuro de Kojima Productions. Pero antes de seguir, dime en los comentarios, ¿cómo interpretas este guiño de Kojima? ¿Estará arriesgando demasiado al introducirlo de forma inescrupulosa? Además, si bien este no es un asunto relacionado con la temática de nuestro canal, vamos a tomarlo en cuenta por el solo hecho de que estamos homenajeando a nada más y nada menos que a Metal Gear. Por lo tanto, si te interesa, sígueme. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. El paralelismo entre Neil y Snake. Mientras les coloco el tráiler oficial de fondo, iremos analizando algunos aspectos importantes relacionados con el nuevo lanzamiento. Luca Marinelli, quien da vida a Neil en Death Stranding 2, fue mencionado por Kojima en 2020 como una opción ideal para interpretar a Solid Snake. La escena en la que Neil se ata la bandana es una referencia directa a la icónica imagen de Snake en Metal Gear Solid. Kojima no puede trabajar en Metal Gear, pero sigue rindiendo tributo a su legado a través de guiños simbólicos. Death Stranding 2 como una nueva historia de Snake. Neil no solo recuerda a Snake visualmente, sino que podría compartir una filosofía similar, un soldado atrapado en un mundo que no comprende. El tráiler muestra una nave con un diseño frontal muy similar a Metal Gear Rex. ¿Podría ser una referencia a la tecnología de guerra dentro del universo de Death Stranding? La narrativa de Kojima siempre ha explorado la identidad, el sacrificio y el legado, elementos clave en Metal Gear y ahora en Death Stranding. Vamos al clímax. Kojima y su forma de desafiar su propio pasado. Este homenaje a Snake no es solo un tributo, sino también una declaración de intenciones. Kojima, un creador atrapado por su propio legado, está tratando de superar las limitaciones impuestas por Metal Gear. La creación de Death Stranding 2 se siente como un renacer tanto para Kojima como para la filosofía que introdujo con Snake. La lucha contra un sistema opresivo, la rebelión contra las estructuras establecidas y el deseo de crear algo nuevo desde los cimientos. En Metal Gear, Snake era un soldado que desafía el destino impuesto por sus creadores. Ahora Kojima parece estar haciendo lo mismo con su propia carrera. Interesante, ¿no? Death Stranding 2 no solo podría ser un homenaje, sino una carta de independencia, un nuevo Big Boss en el universo de los videojuegos. De igual forma, tampoco estoy tan seguro que así lo fuera a ser, porque no hay nadie como el verdadero Big Boss. Si estás de acuerdo conmigo, déjamelo abajo. En conclusión, Death Stranding 2 podría ser la forma de Kojima de cerrar el ciclo de Snake y Metal Gear, sin necesidad de mencionarlo directamente. Pero la pregunta es, ¿está Kojima enviando un mensaje de despedida a Metal Gear o nos está preparando para algo aún más grande? Quiero saber tu opinión.
¿Crees que Nail es un homenaje definitivo a Snake o solo una coincidencia? Deja tu comentario y no olvides suscribirte para más teorías y análisis del mundo de los videojuegos. Si quedaste con las ganas de más curiosidades relacionadas con Metal Gear Solid, te invito a ver el siguiente vídeo que te dejaré aquí arriba en la descripción y por supuesto en pantallas finales. Te espero allí. This time, I'll make a lasting connection with the lady in red. As a barrier to the bad, and a gateway to the good. All hands, brace for launch. World divided, made whole. With a few sticks for encouragement. The UCA's precursor, the United States of America, had a prominent gun culture. A distinctly American philosophy, and one which would appear to have spread to this continent. The more we seek to unite the people with metaphorical ropes. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.